qué no me acompañan a orar un poquito para poner este tiempo en las manos de Dios? Padre, tú eres el dueño del cielo y la tierra, y a tus ojos todo está descubierto. Señor, descubre mediante tu palabra nuestros íntimos pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Señor, revélate a la vida de cada uno de estos hombres y a la mía en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a analizar a un hombre el día de hoy. Estamos en la serie de Efesios. Vamos a abrir Efesios capítulo 3. Y vamos a hablar de un gigante, ¿no? El gigante de la fe que se llama Pablo. Pablo escribe la carta a los Efesios con la intención de enseñar a la gente, ¿sí? Pero luego, en lo que uno no puede enseñarle a nadie sin transmitir algo de ti, ¿entiendes? O sea, ahorita el brother estaba hablando de cosas de Dios y transmitió algo de él, ¿no? Entonces Pablo también le salió eso, ¿sí? Mientras él estaba enseñando a los efesios, le salió algo de él, un paréntesis pues, para que la gente empezara, quizás tuviera un impacto, ¿no? Aunque es breve en los versículos, el día de hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 13, pero vamos a expandirlo y analizarlo, ¿no? Con el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y no quisiera yo hablar de Pablo, me gustaría que él hablara por él mismo. ¿Qué les parece, no? Porque él está diciendo aquí dos cosas. Él estaba, cuando escribe la carta de Efesios, él estaba en la cárcel, pero él no se consideraba en la cárcel por los romanos. Él se consideraba en la cárcel de Cristo. Él se sentía cautivo por el ministerio que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, él, aunque estuviera donde estuviera, él se sentía que tenía que hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Ahora vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Para ver qué dice Pablo de sí mismo, ¿no? Fíjate lo que dice Pablo de sí mismo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí, bueno, por lo menos yo me cuento, ¿sí? Habíamos muchos injuriadores y enemigos de Dios, ¿no? ¿Sí? Ex injuriadores y enemigos de Dios, o no sé si todavía en tu mente y en tu corazón sigue siendo enemigo, ¿verdad? Pero te está hablando una persona que tenía a Dios por enemigo desde la secundaria, desde la prepa, ¿sí? Hasta la mayoría de mi adultez, ¿no? A los 30 años yo conocí del Señor, ¿no? Entonces, fíjate, y también Pablo tiene un testimonio de sí mismo, ¿no? Vámonos a Hechos, capítulo 26, versículo 9. Hechos, capítulo 26, versículo 9. Fíjate bien. Pablo le está hablando al rey Agripa, y cuando Pablo lo empezaron a interrogar para llevárselo por primera vez a Roma encarcelado, tenía entrevistas con los dirigentes, y las entrevistas eran como una audiencia, como si estuvieras en juicio, pues. Entonces te hablaban a decir: ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí, no? Entonces, en ese diálogo, Pablo le empieza a platicar su historia, su testimonio, ¿no? Entonces vamos a escuchar de la misma voz de Pablo su testimonio. Dice el versículo 9 de Hechos capítulo 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Te acuerdas de Esteban?
al principio del libro de los Hechos, Esteban fue apedreado por causa del nombre de Cristo. ¿Y te acuerdas quién estaba ahí? Estaba Pablo. Y sabes que cuando se mataba a alguien de acuerdo a la ley, porque en este caso Esteban murió apedreado, pero fíjate que antes de que Esteban murió apedreado, a lo mejor para ti es una historia trágica, pero para Esteban no lo fue, porque en el momento de la máxima aflicción de Esteban, él vio el cielo abierto y vio al Señor en las alturas y vio al Señor Jesucristo a la derecha y vio ángeles y vio a dónde iba, ¿me entiendes? En el último momento de su vida, él tuvo la visión y dijo: ahí te voy, papá, ¿sí? No me importa lo que caiga, ¿no? Pero ahí estaba Pablo y él dio el voto para que se muriera Esteban, ¿sí? Entonces, y así como él lo hizo con muchos, que es lo que estamos leyendo aquí ahorita, ¿no? Yo di mi voto, dice, versículo 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esa era la chamba de Pablo, ¿sí? Era un chipote de la iglesia o de la congregación de Israel, de los judíos, que perseguía y mataba a cristianos, ¿sí? Ahora, sigue Pablo hablando, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Fíjate, a mediodía. No hay momento del día en donde brille más el sol que a mediodía. Sí, ahorita que está haciendo calor uno lo siente, ¿verdad? Yo ando en la calle casi todo el día y todavía me siento acalorado, ¿no? Pero el resplandor de luz del Señor era más brillante que la luz del día a mediodía. Entonces dice aquí: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, tú puedes ver esta historia en Hechos capítulo 9. ¿No te dice todo este diálogo que tuvo Pablo con Jesús en ese momento? Dice en Hechos capítulo 9 que solamente escucharon una voz y que todos temblaron y que todos se cayeron al piso y que él quedó ciego de la luz que se le apareció en ese momento, la luz de Jesucristo. Jesucristo resplandeció tanto que lo dejó ciego por 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, ya vimos nosotros en Efesios el punto de que no es fácil cuando Dios te manda a hacer algo. A lo mejor tú crees que la gente que anda trabajando para Dios y dices: no, pues este compa la tiene toda fácil, ¿no? Realmente es un trabajo difícil. Hay muchas pruebas y muchas cosas que tú tienes que pasar por causa de poder hacer que otras personas conozcan de Dios. Y para nosotros es más importante que conozcas de Dios a que conozcas todas las luchas que tenemos que sufrir para que tú conozcas de Dios, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus luchas, y si a lo mejor aquí nos ponemos a platicar de ellas, a lo mejor nos lleva toda la noche, ¿no? Pero realmente lo importante es que nosotros podamos ver dentro de nuestras luchas la esperanza que está al final de nuestra vida, que es Jesucristo.
Y de eso está hablando Pablo cuando está hablándole a los Efesios. Vamos a Efesios otra vez, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 7 y luego lo vamos a explicar. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjate, cuando tú escuchas la palabra misterio en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa que había algo en el Antiguo Testamento que no estaba completamente claro, pero ahora que lo ves claro y empiezas a barrer del Antiguo Testamento hasta el punto en donde tú lo entiendes, dices, sí es cierto, sí estaba, ¿entiendes? Entonces, hay muchos versículos o muchos pasajes bíblicos que hablan que los gentiles, o sea, los que no nacieron judíos, también pertenecen al pueblo de Dios. Y tenía que venir el Salvador para derribar la barrera entre uno y el otro. Pero ¿sabes una cosa? Aún había una lucha bien machín dentro de los judíos, porque había un grupo de judíos que no querían que se cambiaran sus costumbres, porque amaban más sus costumbres que a Dios, ¿me entiendes? Entonces amaban más lo que hacían que a las personas que recibían de acuerdo a lo que ellos entendían en la Escritura. Y fíjate que ese conflicto se fue hasta hacer el primer concilio, o sea, la primera junta de líderes cristianos, ¿no? En Hechos capítulo 15, vamos a leer un poquito de Hechos capítulo 15, y la duda, y Pablo fue una de las personas que estuvo luchando en contra de que todos los que no nacimos judíos no debemos de seguir las tradiciones judías. Eso es un tema que se trata aquí en Hechos capítulo 15. Fíjate el versículo 1, que ese es el problema, ¿sí? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjate, Pablo se peleó con ellos, ¿verdad? Ahorita hay una corriente en el cristianismo que se llama mesiánico, ¿verdad? Y el cristianismo mesiánico es para los judíos. Es para las personas que son judías y se convierten al cristianismo, pueden seguir con sus estilos y rituales porque étnicamente son judíos, pero ahora con el énfasis en el Mesías. Pero hay gente que no nació judía y se mete en esos rollos y quiere que la gente haga como los judíos, ¿me entiendes? Y cuando Pablo se entera de ese rollo, empieza a pelear con ellos, ¿sí? A discutir, a decir, hey, estás equivocado, así no es el rollo, ¿sí? Que eso es el problema que estamos viendo nosotros ahorita. Y vámonos adelantando un poquito más. En el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio y dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Los que han leído la Biblia
se pueden acordar que Pedro no quería predicarle a la gente que no era judía, y tuvo una visión de parte de Jesús en donde veía animales inmundos bajar en un lienzo y le decía a Jesús: mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, yo no tengo nada que ver con eso, no me puedo contagiar de la suciedad que es inmunda, ¿verdad? Y curiosamente los judíos religiosamente, porque en el Antiguo Testamento no vas a encontrar este concepto de que los judíos rechacen a los extranjeros. Al contrario, Dios le dice en el Antiguo Testamento a los judíos: acepta a los extranjeros. Tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto y yo te sustenté. Entraste a Egipto y alguien te recibió como extranjero y te fue bien. Tú también haz lo mismo. Eso vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero en su mente religiosa, en su mente contaminada de la tradición, ellos rechazaban a la gente que no era como ellos. Y eso es diabólico, eso no está bien. No lo ves en el Antiguo Testamento y mucho menos lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay personas que entran en ese rollo, en esa dinámica de rechazar a otra gente simplemente porque no se parece a ellos. ¿Tú has rechazado a alguien porque no se parece a ti? Ya conociendo de Dios, hay gente que conoce de Dios y de todas maneras rechaza a otra gente porque no se parecen a él. Y eso no está bien. Entonces, la resolución en Hechos capítulo 15 básicamente es el versículo 19, que es Santiago teniendo una revelación de parte de Dios. Dice Santiago en el versículo 19: por el cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De las cosas del Antiguo Testamento, eso es lo único que se le pedía a los gentiles griegos, a toda la parte donde estaba evangelizando Pablo, que hicieran. Que básicamente era cuando alguien hacía un ritual satánico y mataba un animal y hacía una fiesta con la carne de ese animal, no vayas y participes de eso, no te lo comas. ¿Ok? No comas sangre, no andes fornicando. Y básicamente, ¿verdad?, que son cosas que venían en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la gente se puso muy contenta cuando fue y les explicaron estas cosas, ¿sí? Entonces, con esto puedes entender un poquito el conflicto que había entre la gente que venía entendiendo el Evangelio y era judía, y la gente que entendía aún más el Evangelio como Pablo, y a los no judíos no les obligaba a hacer nada. Fíjate bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. El cristianismo no te dice que hagas nada. Tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento una orden para ti, una exigencia. Uno, que si no haces esto, no eres cristiano. No vas a encontrar tal cosa. Hay gente que dice algunas cosas sobre el bautismo, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Entonces el ladrón en la cruz no está en el cielo. Porque hay alguna gente que dice eso, ¿verdad? Es que aquí dice, hay un versículo que dice que te tienen que bautizar para ser salvos, pero entonces el ladrón en la cruz no está, ¿verdad? Pero el único sistema filosófico de pensamiento moral en el mundo, en la historia de la humanidad, que no te exige que tú hagas algo, es el cristianismo. Pues entonces, si soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Viene de adentro, amar a Dios y amar a tu prójimo. Para amar a tu prójimo te van a salir cosas del corazón, y para amar a Dios también te van a salir cosas del corazón. Pero ¿dónde están escritas todas esas cosas que tienes que hacer? Realmente es algo personal, ¿me entiendes? Entonces, Pablo siempre luchaba con gente que quería que las personas hicieran algo para que dijeran que eran cristianas, ¿me entiendes? Y siempre estaba luchando. Ahora, esto no quiere decir que te pongas a hacer cosas malas, porque en Romanos capítulo 6 Pablo lo dice, y lo vamos a leer rápidamente, porque también tú puedes decir: oye, pastor Tony, el Higinio está diciendo que
no porque que no debemos de hacer nada y que el cristianismo no nos exige nada. Entonces me voy a poner a hacer lo que me gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo eso, porque también de Pablo decía lo mismo, y fíjate lo que contesta él, ¿sí? Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque Pablo estaba hablando de la gracia diciendo, no tienes que hacer nada porque la gracia cubre todo, ¿sí? Y está haciendo una pregunta para ti que estás maquinando ese rollo de decir, bueno, si no tengo que hacer nada, pues voy a hacer lo que antes hacía, ¿no? Y Pablo aquí te contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados y juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahí sigue elaborando con la idea de que si tú perteneces a Cristo, tú no vas a querer regresar a ese tema, ¿no? ¿Sí? Hablábamos el tema pasado sobre la circuncisión del corazón, y esto es algo que está enlazado con eso, ¿no? Entonces, por favor, no pienses que te estoy diciendo que puedes hacer cualquier cosa y Dios siempre te va a tener misericordia, ¿verdad? O sea, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, si es así, pero también el Señor puede ver tus intenciones, ¿verdad? Entonces, acuérdate de las 10 vírgenes, había 5 que sí tenían y había otras 5 que no tenían, ¿verdad? Y la distinción entre ellas, ¿no? Entonces, quería hacer ese énfasis para que no nos vayamos por ese rumbo, ¿no? Entonces vamos a ir con el último tema de Pablo, porque ahorita estamos estacionándonos un poquito en la mente de Pablo, porque es un paréntesis en Efesios. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 3, lo vamos a leer completo y ahorita vamos a regresarnos a platicar algunos temas aquí, ¿no? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahorita vamos a regresar a este comentario. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros y las cuales son vuestra gloria. Fíjate, en el versículo 10 habla que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, vamos a leer rapidito para yo explicarte a qué se refiere esto, porque esto es algo interesante. Primera de Pedro 1:12. Ok. Fíjate, a esto se está hablando los profetas y del Antiguo Testamento. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate bien, escúchame bien. Esto es una verdad bíblica. Cuando se está predicando el Evangelio, los ángeles tienen permitido escuchar. Porque cuando uno está predicando el Evangelio, está acompañado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdate que todos los ministros y todos los cristianos tienen dentro, ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está hablando a través de alguien, ¿sí?, dando un mensaje,
los ángeles y los principados y las potestades, todo ese tema, están aprendiendo de la iglesia. ¿Entiendes? Así como yo estoy aprendiendo cuando escucho a alguien que me está enseñando, así también ellos están aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque para los ángeles es extrañísimo que Dios le tenga misericordia a alguien como yo. Ellos nunca han visto tal cosa. ¿Entiendes? Dices, caray, esta onda, qué rollo, voy a ver este negrito que... No, ellos nunca han visto eso. La misericordia de tú eres el objeto de la misericordia de Dios. Amén. Por eso. Dios no le ha tenido misericordia a nada, ni a nadie, más que al ser humano. Porque a los ángeles que pecaron, unos están en prisiones de oscuridad y no Satanás está libre, pero los que pecaron en Génesis capítulo 6, mezclándose con las mujeres, están en prisiones de oscuridad porque quisieron corromper la fisionomía del ser humano, ¿verdad? Quisieron hacer del ser humano Frankenstein, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando Dios se dio cuenta de eso, los agarró y dijo, a ver, véngase para acá, y usted de una vez lo vamos a poner acá en el infierno. Y los demás demonios dijeron, no, pues no nos vamos a meter en ese jale porque ya sabemos lo que nos va a pasar. Por eso ya no ha habido gigantes en la tierra después de ese tiempo, ¿va? Pero nosotros empezamos a ver esos temas y al final de cuentas Pablo, el paréntesis que hace es para que la gente no se ponga triste de que él está en la cárcel, ¿sí? Porque sí, ciertamente puede decir alguien, ¿de qué me sirve ser cristiano si este compa sufre un chorro? ¿Me entiendes? Nadie ha sufrido más en la Biblia que Jesús. Y en segundo lugar, yo creo que fue Pablo. Entonces, y de ahí, pues, te pones a investigar de qué murió cada uno de los apóstoles, y no murieron bonito, no murieron viejitos en su casa, rodeado de su familia. A ninguno le pasó tal cosa, ¿sí? Ya sabes que Pedro murió crucificado al revés. A Pablo al parecer lo decapitaron porque era la pena por lo que estaba haciendo, ¿sí? Y así nos vamos a Santiago, lo mataron también. Todos sufrieron una muerte violenta. Pero ¿sabes una cosa? Para ellos era más importante lo que estaba en lo eterno que lo que estaban aquí. Y para que tú entiendas cómo piensa un apóstol o cómo piensa un cristiano maduro al respecto de las aflicciones, para terminar vamos a leer 2 Corintios capítulo 4. Con esto vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 4, ¿sí? Versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Fíjate bien lo que dice. Y yo no sé si tú puedes decir lo que dice aquí, Por ahorita vamos a tratar, ahorita voy a invitarte a que lo digas, ¿sí? Porque yo a veces me he sentido así. De hecho, ahorita traigo una aflicción, a lo mejor no se nota, ¿verdad? Pero traigo una bronca fuerte, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder decir lo que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a leerlo primero y luego, ¿qué te parece si lo proclamamos? Si tienes ganas, ¿verdad? Porque a veces hay que tener ganas de proclamar estos pasajes de victoria. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la salvación, el tesoro del Espíritu Santo, el tesoro de Jesucristo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Sí? ¿Qué te parece si te pones de pie y lo proclamamos? Yo no sé cómo estás tú, yo no sé si tienes broncas. Yo creo que difícilmente alguien no tiene problemas, pero a veces encuentras un pasaje que te cambia tu modo de pensar, te sacude un poquito el rollo que traes. Y es importante que nosotros veamos que en la Biblia no vas a encontrar el principio religioso de que si estás con Dios, todo te va a salir bien. Al contrario, si estás con Dios, el diablo te va a empezar a perseguir y va a empezar a afligir, te va a empezar a hacer cosas, pero hay algo que te motiva, algo que está más allá de lo que ves, y en ese algo, en ese caminar, Dios te da la satisfacción de saber que está contigo y te da el regalo de la vida eterna y el regalo de poder tocar tu vida y transformarla. ¿Sí? Entonces, vamos a proclamar esto, ¿sí? Lo digo y luego tú lo dices, ¿qué te parece? Esto es hacer la Biblia personal. Si tú aprendes a hacer la Biblia personal y no nada más la lees para así nomás, va a haber un efecto transformador en tu vida. Por eso te estoy pidiendo que lo hagas, si quieres, ¿verdad? Entonces vamos a proclamarlo, dice: pero tengo este tesoro en este vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no mía. Que estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Estoy derribado, pero no me ha destruido. Llevo en mi cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en los cuerpos de otras personas. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a Jesús hasta la muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta mi carne que ha de morir. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.